desde el punto de vista de la aproximación a resultados, ¿esta iglesia en salida ciertamente ha tenido resultados o todavía estamos en un proceso de transición en la que pesan más los abusos, pesan más los escándalos que esta intencionalidad de ir a por el otro, como dirían los españoles? Sí, mira, es un proceso de transición, o sea, lo que representa el pontificado de Francisco es una transición. Y transición no es algo que va de algo viejo que se descarta a algo nuevo que no existía, ¿no? La transición a nivel eclesial significa que el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II, desde el 62 al 65, viene rescatado y ahí hay una cantidad de contenidos de reforma, de conceptos que no estaban puestos en práctica, y entonces este periodo de transición es cómo recuperar eso y actualizarlo al mundo de hoy. Entonces, en un periodo de transición no podemos esperar que se llegue al final. Entonces, todo este pontificado va a estar caracterizado por eso, un pontificado de reforma entendido como un proceso de transición que irá dando frutos en la medida en que pueda, ¿no? Pero no podemos quitar la estructura que todavía existe antes de Francisco. Y existe la posibilidad, Rafa, tú que estás de alguna manera cercano a lo que ocurre allí, de que el sucesor de Francisco mantenga esta línea transicional o más bien detenga y, bueno, y vivamos como una especie de bloqueo de esta transición. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la iglesia no es democracia, y cuando, por ejemplo, el concilio terminó, se clausura, el Papa Pablo VI, ya al final de su propio pontificado, había empezado a retroceder en ciertos aspectos porque se habían abierto como demasiado, le decían algunos cardenales y obispos. Sin embargo, Pablo VI, el impulso que da inmenso es el impulso que hoy en día Francisco trata de recuperar, y por eso se relaciona mucho Francisco con la figura de Pablo VI, ¿no? Pero después vienen otros pontífices, bueno, Juan Pablo I, que muere a los días, pero luego con Juan Pablo II y Benedicto viene un proceso que se llama de involución, que termina en lo que se dice en la iglesia como el invierno eclesial. O sea, un proceso de involución significa que en algunas cosas se logró avanzar, porque ya estábamos en el ámbito del concilio, pero en muchas otras cosas, a nivel de las relaciones jerárquicas, a nivel de la posición del laicado, a nivel de la visión de cambios en la iglesia, hubo una involución, es decir, hubo un regreso al centralismo de la curia en el Vaticano, a la posición más autoritaria, jerárquica de los obispos, bueno, y una cantidad de cosas que llevan luego a esta famosa crisis de los abusos, porque todo era una cultura del secreto y de la autoridad. Francisco entonces ahora decimos que es un periodo de transición porque le toca rescatar ese espíritu de Juan XXIII y de Pablo VI del concilio, pero no podemos sacarlo del contexto de una iglesia que tiene años bajo una estructura completamente distinta, que es lo que él llama el clericalismo, que viene de un obispo durante el concilio de apellido de Schmet, que dijo: la iglesia, si no supera el clericalismo, no va a cumplir nunca con su misión de ser pueblo de Dios. Y esa frase lo que quería decir es que había que quitar esa estructura de la pirámide. Él pone el ejemplo de la pirámide, tanto de Schmet como el Papa Francisco, que la pirámide es el Papa, los obispos, y aquí abajo pues estamos los laicos, ¿no? Entonces eso lo llama Francisco, hay que invertir la pirámide. Invertir significa que lo primero es el pueblo de Dios en el que somos todos iguales, el Papa, los obispos, el clero, los religiosos, los laicos, todos somos iguales. Entonces ese es el periodo de transición, ¿no? Y ¿Cómo por poner eso, eso en práctica? Y por eso tu comentario respecto a estos sacerdotes franceses que decidieron que en estas celebraciones litúrgicas Sí. vía virtual, pues ellos tampoco comulgarían, porque bueno, si todos somos iguales, no es que la misa está reservada a unos cuantos. Pero Rafa, pequé en esta conversación de dejarte fluir como profesor, como académico y como teólogo, y me limité
el conocerte como ser humano y como venezolano exitoso. Al final, el tema es apasionante, el tema teológico y sobre todo el tema Roma, ¿no? El tema Papa, qué hacen, hacia dónde va la iglesia. Pero quiero retomar el tema Rafael Luciani. Rafa está trabajando en el Boston College, estás dirigiendo, corrígeme si me equivoco, junto con Félix Palazzi, a lo mejor sí, a lo mejor no, tú corrígeme, aprovechamos para saludar a Félix. Esta cátedra, esta visión de teología y de visión teológica en el Boston College. Háblame de eso, háblanos también de esta cantidad de cursos que ustedes están dictando, tanto en el campus, cuando se pudo y cuando se pueda, como desde la perspectiva de lo virtual, que también lo están haciendo, no necesariamente porque hubiera pandemia de por medio. Háblame de eso y de cómo ese trabajo ha motivado la incorporación de una cantidad de laicos que, como tú, bueno, se han querido acercar a una visión teológica de la vida. Sí, o sea, yo llego a la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College en función de un proyecto que se llama el Proyecto Iberoamericano de Teología, que es un grupo de teólogos y teólogas latinoamericanos y de España, por eso se llama Iberoamericano, que buscamos colaborar con las reformas que está emprendiendo el Papa Francisco. Y ya llevamos 3 años y medio trabajando en ese proyecto y nos reunimos cada varios meses, hacemos anualmente encuentros en distintos países a través de universidades jesuitas. En noviembre pasado estuvimos haciendo en Caracas uno de estos encuentros del proyecto iberoamericano y los frutos del trabajo como grupo se entregan para colaborar pues con el Papa en el proceso de las reformas, pero a la vez en cada iglesia local, como se hizo ahora en noviembre en Caracas, hacemos un congreso abierto y en este caso tuvimos más de 1.200 personas participando para hacer ver lo que se está haciendo a nivel de cambios estructurales de la iglesia. Entonces eso es como un proyecto muy hermoso, bonito, que se está haciendo con Francisco y por eso lo venimos haciendo a través de los jesuitas desde el Boston College en unión con las universidades jesuitas de América Latina y de España. El otro es el que tú dices, que es el proyecto en línea. En este momento hay 14.000 y más personas participando de un curso que es el quinto que se hace ya en este programa de cursos virtuales, que busca hacer que los profesores de teología de más alto nivel de toda América Latina y España den sus propios cursos, pero a todo aquel que no tiene acceso a una institución universitaria, sea porque le queda distante, sea porque no tiene tiempo, sea porque económicamente no es viable. Entonces damos contenidos de alta relevancia académica, pero con un enfoque amplio que pueda llegar a mucha gente, ¿no?